Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Carla, Aníbal, Gaby, hola Blanca, Adriana, Katy, Jorge, Johnny, Nicolás, sean todos bienvenidos a esta charla que vamos a empezar a dar, la número 6, ¿sí? Vamos a seguir hablando acerca de que la vida del pueblo de Yahweh es una vida de reunión, ¿no es cierto? ¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? 9. Para disfrutar de Mashiach con Elohim, primera parte. En este capítulo, en esta charla, llegamos a este punto, es decir, cuando nos reunimos, ¿sí? Entonces ahí nos reunimos para disfrutar de Mashiach con Elohim. Cuando la mayoría de las personas va a una reunión creyente, no dirían que van a ofrecer algo a Elohim, incluso a disfrutar algo. Por lo general dicen que van a escuchar la predicación, a escuchar la palabra o adorar o alguna expresión similar. Y en su vida particular hacen exactamente lo mismo, buscan algo para leer, ver un video, escuchar alguna prédica, pero eso no es comer las escrituras ni es comer a Mashiach. Por supuesto, esto no está mal intrínsecamente, es decir, no es algo malo en sí, pero tampoco es algo completamente aceptable a los ojos de Elohim, porque es completamente desde el punto de vista humano que se está enfocando aquí la cosa en lo que respecta a una reunión religiosa. Están hechas en base a nuestras ideas preconcebidas. En el Brit Hadashah no se nos ha cobrado mucho por reunirnos, como hemos mencionado. Por supuesto, sí nos cobra, no es que nada, pero no tanto como en el Tanaj. En el Tanaj la cuestión de la reunión era muy importante. La primera vez que el Brit Hadashah dice algo sobre la reuniones es justamente donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, como ya mencionamos. En el libro de Hechos a los recién salvos no se les encargaba reunirse, no hay un mandamiento, no hay una ordenanza, en realidad había muy pocas ordenanzas a hacer definidas, ¿no es cierto? Pero se reunían espontáneamente todos los días. Los escritos de Shaul nos instruyó un poco, como ya vimos en Corintios Aleph 14. ¿Qué debe hacerse entonces, hermanos? Pues cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar alabanzas, otros pueden comunicar una enseñanza o una revelación o hablar en otro idioma o una interpretación, pero todo debe hacerse para edificación, dice. Este pasuk entonces dice, cuando nos reunimos como congregación, cada uno debe tener algo, ¿sí? Un salmo, el otro una enseñanza, otro tiene que tener una revelación. Esto significa que tenemos que unirnos con algo, no podemos llegar con las manos vacías. Usando el término del Tanaj, no vengamos con las manos vacías. Deberíamos venir con algo, ¿no es cierto?, para traer y para compartir con todos. Un poco de estas cosas ya hemos estado viendo. Una vez más podemos ver cómo el Brit Hadashah, con su clara enseñanza de palabras sencillas, necesita la imagen del Tanaj para ilustrarlo, para verlo completamente, para verlo a fondo. Una imagen siempre es mejor que 1000 palabras, ¿no es cierto? Algunas cosas simplemente no se pueden describir con palabras, además. Esta es la razón por la que Elohim nos enseñan las escrituras de una manera algo así como un jardín de infancia, ¿sí? Primero están las imágenes del Tanaj, los dibujitos, por así decir, y luego está la palabra en el Brit Hadashah, que es la palabra más escrita, más elaborada, y ya empieza el pensamiento y empezamos a entender de otra forma. La adoración que Elohim desea. Después de que Elohim creó a Adán y Jabá, no les ordenó que lo adoraran, ¿sí? El principio en Berit 2 es el mismo que en Shemot y Vayikra. Después de que Elohim creó al hombre, Elohim lo llevó no al tema de la adoración, sino al tema de la comida. Elohim no les ordenó a Adán y Jabá que adoraran, sino que comieran. Tenían que comer lo correcto, entonces de esa manera iban a obtener vida, pero si comían mal, morirían. Hebel fue la segunda generación de la humanidad, ¿sí? ¿Qué hizo él? Adoraba a Elohim, él cantaba himnos, hacía cosas, lo alababa. No hay registros de que hiciera estas cosas, tampoco está impedido que lo haya hecho, ¿no es cierto? Pero se nos informa que no fue sino hasta la tercera generación que empezaron a invocar a Yahweh, como dice en el capítulo 4 de Bereshit, y a Shet a su vez le nació un hijo y lo llamó Enosh. Fue entonces que se comenzó a invocar a Yahweh
Yahweh por su nombre. Jebel ofreció las primicias de su rebaño para la satisfacción de Elohim. Él fue el primer sacerdote porque ofreció el sacrificio adecuado para satisfacer a Elohim, a través del cual fue aceptado por él. No se menciona ningún otro antes, aunque no se descarta que Adán mismo continuara haciéndolo. Le agradaba a Elohim de esta manera y se agradaban mutuamente. No pensemos que los sacerdotes empezaron con Aarón y sus hijos, ¿sí? Noah también era un sacerdote, como ya hablamos antes también. Además, en Bereshit había un sacerdote que se llamaba Melquisedec, ¿no es cierto? ¿Qué es un sacerdote? Es alguien que ofrece algo de comida a Elohim, alguien que sirve a Elohim, no cantando, ni alabando, ni inclinándose, sino ofreciendo algo de comida para la satisfacción de Yahweh. Esto es un sacerdote. Cantar, alabar e inclinarse son invenciones naturales y humanas. ¿Qué se revela en la palabra acerca de la adoración? Adorar a Elohim es ofrecer algo que agrada, que le agrada, ¿sí? Y lo satisface. Y este algo que tenemos para ofrecer, según lo que se nos revela en las Escrituras, es únicamente el propio Mashiach, ¿no es cierto? La ofrenda de Jebel a Elohim fue un tipo de Mashiach porque fue un cordero. El pueblo escogido de Elohim, o sea, los hijos de Israel, ¿no es cierto?, cayó en Egipto. Elohim entró, los redimió, los entregó de la tiranía, los llevó a un lugar de reunión, ¿sí? Para que realizaran el servicio sacerdotal de Yahweh, ¿no? Para traer todo lo que pudiera, para que llevaran todo lo que pudiera agradar a Elohim y satisfacerlo como su alimento. Luego iban a comer junto con Elohim y a regocijarse de aquello que estaban comiendo juntos. La cuestión era estar comiendo en su presencia. Hermanos, así es como nos encontramos nosotros hoy. La redención de Elohim y la salvación de Elohim son para llevarnos a comer con Él, en su presencia. Esa redención es para abrirnos las puertas para el banquete. Elohim nos redimió para que tengamos un encuentro. Él nos sacó de la tiranía de Satán y la esclavitud del pecado a un lugar de reunión, básicamente. Él nos llevó a una reunión en el lugar designado y elegido por Elohim mismo con dos puntos principales. Su nombre debía establecerse ahí y su habitación también estaría ahí. El lugar que Elohim ha elegido para que nos encontremos es con su nombre y en su morada. ¿Sí? Su nombre y su habitación mantienen a su pueblo en unidad, en Ejad. Solo hay un nombre en el que debemos reunirnos, ¿no es cierto? Como dice Matías 18, y solo hay un lugar donde deberíamos encontrarnos, y ese lugar es la habitación de Elohim. Sin estas dos cosas, el pueblo de Yahweh va a estar dividido sin duda. Nos vamos a reunir según nuestros gustos. Alguien sabe por qué han pasado estas cosas, ¿no es cierto? Nos vamos a reunir de acuerdo a nuestras preferencias y a nuestras elecciones y opiniones, ¿sí? Pero Elohim dice, ustedes no tienen preferencia, no permito que tengan su elección, la elección debe ser exclusivamente mía. O sea, solamente yo tengo la opción, porque yo soy su Elohim, yo voy a elegir el lugar y lo voy a designar con mi nombre y voy a poner ahí mi habitación. Y esto está especificado muy claramente en el capítulo 12 de Devarim. Con el tiempo sabemos, nos enteramos que este lugar era el monte Sión, sería. Elohim puso su santo nombre allí y edificó su habitación allí. Así que este se convirtió en el centro único, indivisible del pueblo de Elohim donde se reunieran. Entonces podemos ver que las reuniones no son poca cosa. La vida de encuentro, incluso en el Tanaj, era la vida del pueblo de Elohim. La vida del pueblo de Elohim fue una vida de encuentro. Al leer el Tanaj con atención, podemos ver que todos los varones de Israel debían reunirse 3 veces al año, ¿no es cierto? En la fiesta de panes sin levadura, en la de Shavuot, de las semanas, y en la fiesta de Sukkot. Según el Tanaj, no había ninguno que pudiera presentarse por separado, ¿no es cierto? Tenían que estar todos presentes ahí. Era tan serio porque la vida adecuada del pueblo redimido de Elohim es una vida de encuentro. No podemos dejar de enfatizar en estas cosas. Así que reunirse era
reunirse en el nombre de Elohim y en la habitación de Elohim, en el lugar que él había determinado para ofrecer comida a Elohim y servir a Elohim con comida. O sea, todo giraba alrededor de los mismos puntos. No se trataba de cantar o alabar o inclinarse o postrarse, que en sí son cosas secundarias. Nadie dice que no deban realizarse. En este servicio los sirvientes, esta parte nueva, perdón, comer y disfrutar. Que entonces esto es justamente reunirse, es ofrecer sacrificios. Eso es lo que se nos ha dicho, tener un encuentro, comer lo que hemos ofrecido a Elohim, porque Yahweh ha dado esos sacrificios como porción de los sacerdotes. Tener un encuentro es regocijarse en lo que comemos. Si alguna vez se han dado cuenta que los creyentes tenemos que reunirnos para alimentar a Elohim, bueno, él nos está mostrando todo esto enfáticamente en estos días. Somos los camareros y somos los cocineros también, ¿no es cierto? Cocinamos y servimos a Elohim con comida. Cuando lo estamos sirviendo, comemos con él también y delante de él y comemos unos con nosotros también. Así que entonces nos vamos a regocijar. Shalom, Mili, César, Eduardo, bienvenidos. ¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? 10. Para disfrutar de Mashiach con Elohim, segunda parte. Vamos a hablar de los tipos de Mashiach. La mayoría de los creyentes se dan cuenta de que Pesaj es un tipo de Mashiach, ¿no es cierto? No debemos considerar que solo la ofrenda de Pesaj era un tipo de Mashiach y que el resto no. En principio no podemos decir esto. En principio tenemos que decir que toda ofrenda y cada parte de una determinada ofrenda debe ser y es un tipo de Mashiach. Basado en este principio, no solo la ofrenda, sino también el producto de la buena tierra es tiene que ser un tipo de Mashiach, porque las ofrendas o los sacrificios provienen del producto de la tierra. Incluso la tierra de Canaán es un tipo de Mashiach, es un tipo muy rico y que lo incluye todo. Sin duda hay razones suficientes para creer que cada aspecto de la buena tierra es un tipo de las riquezas, el que lo incluye todo, de Mashiach en ciertos puntos. Y así que la buena tierra es un tipo de Mashiach y el producto sin duda también es un tipo de Mashiach. De los productos tenemos los diezmos y los primogénitos. Estoy hablando de los productos de la buena tierra. Todo lo que producimos en nuestro nuevo hombre es un producto de la buena tierra. Entre las cosas que producimos tenemos que desarrollar, por sobre todas ellas, sumisión y obediencia, como venimos estudiando, ¿sí? Que nos permitan dejar de tratar de establecer nuestro criterio personal a la hora de cumplir sus ordenanzas. Y de todo lo que producimos tenemos que llevar el diezmo al Padre. También de nuestros primogénitos, es decir, del primer fruto de cualquier cosa que desarrollemos, ¿sí? Ya vamos a hablar más a fondo de estas cosas en su momento. Todas estas cosas, ¿sí? Son Mashiach todos los diezmos, todos los primogénitos, todas las primicias que se llevan al monte Sión, ¿no es cierto?, para presentarle a Elohim, son Mashiach. Todas estas cosas se convirtieron en el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda mesida, la voluntaria, la ofrenda por los votos, que son todas las que vamos a estar estudiando una por una. ¿Por qué se convirtieron en esto? Porque son los diferentes aspectos del mismo acto que realizó Yahshua. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vayamos a las reuniones? Todos tenemos que aprender a decir que vamos a las reuniones en primer lugar para alimentar a Elohim. Por lo tanto, tenemos que estar cocinando mucho en casa, ¿no es cierto? Porque no podemos llegar a la reunión en la cual tenemos que llevar una comida llevando un sándwichito de morondanga, ¿no es cierto? Tenemos que poner una pila y cocinar una comida buena, sobre todo es para el Padre. En segundo lugar, vamos a las reuniones para comer delante de él, con él, en su presencia. Es una comida conjunta que se realiza, ¿no? Y también para regocijarnos en lo que comemos. También comemos con los hermanos, no nos olvidemos. Esto no es un tipo de alimentación común, por lo que las escrituras lo llaman además una fiesta, como ya vimos. No es vamos a comer todos los días en casa, no, es una fiesta. Nos preparamos y vamos a la fiesta. No podemos tener un festín solo, ya lo dijimos también. Entonces tenemos que ser muchos. Y además, para tener un banquete se necesitan dos tipos de riquezas. Necesitamos tener riquezas en las personas. Se necesita un número de personas que se unan verdaderamente. Festejar tiene que ser una alegría.
Sin embargo, entonces el banquete tiene que ser rico en gente y también rico en comida. Entonces tenemos que tener las dos partes. La gente dispuesta a alegrarse y la comida, o sea, el fruto, el producto que llevamos. Veamos el cuadro. Los hijos de Israel desde el primer día del año hasta el último día del año, con excepción de todos los Shabbatot, ¿sí? Estaban trabajando en la tierra. El resto de los días trabajaban siempre. Y la tierra era Mashiach, simbólicamente, ¿no es cierto? Un tipo. Sin duda esta es una imagen que nos muestra cómo nosotros, o sea, como pueblo redimido de Elohim, tenemos que trabajar todo el día en Mashiach, todos los días. El trabajo que se nos ha dado para hacer no es este trabajo que tenemos en el mundo. Yahweh no trabaja en este mundo caído. Cuando nos dice 6 días trabajarán, no se refiere al trabajo bajo Faraón, bajo el mundo, sino al trabajo en la tierra prometida. Eso es lo que Él quiere. El trabajo que hacemos en el mundo es secundario, sí, es una ayuda extra, una forma de conseguir los recursos. ¿Por qué? Porque hemos vendido toda la tierra. Esa es la realidad nuestra hoy. Porque no tenemos más tierra para trabajarla. Ahora bien, en ese sentido vamos, y trabajamos de la misma manera que estaríamos trabajando en la tierra, pero al mismo tiempo sigue siendo una cosa secundaria espiritualmente para nosotros, ¿no es cierto? Entonces ahí en nuestro nuevo hombre, en la nueva tierra que hemos recibido, ahí sembramos la semilla, regamos la cosecha y finalmente tenemos que cosechar un rico producto. Vivimos de esto. Esto es nuestra provisión, porque dice, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces no vivimos de comida, no es la comida la que nos da vida. Sí, las comidas pueden mantener este cuerpo con vida, y es algo que Yahweh ha determinado, pero no es lo que nos da la vida. ¿Sí? Vivimos del producto de nuestra nueva tierra, y esa es la verdadera vida. Como dice en Matías 6, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, que tenemos que tener en cuenta que cuando decimos necesitamos alimento para comer, o cuando Mashiach dice, no solo de pan vivirá el hombre, se está refiriendo justamente a que eso que mantiene al cuerpo con energía y en actividad no es lo que le da vida. El cuerpo necesita vida para seguir andando, no una cosa que le dé un poco de energía y nada más. El pan común no es vida, no nos puede dar vida en sí mismo. Sí, en cambio el pan del cielo nos da vida y nos da vida eterna. Si Yahshua dice que los alimentos no son la verdadera comida, ¿diremos que él dice la verdad o acaso lo vamos a llamar de mentiroso y vamos a decir que no es así? Que sí tenemos que afanarnos con nuestras cosas y asuntos para tener que comer y que vestir. Dice que no. Quiero que se note cuán profundamente desobedientes somos, ¿sí? Porque ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera nos analizamos qué es lo que estamos diciendo cuando decimos ciertas cosas. Y esto es un nivel muy justificativo. Esgrimimos argumentos con lógica, nos afirmamos unos a otros, nos decimos, sí, es cierto, es así, ¿no es cierto? Según lo que a cada uno le parece. Sin embargo, seguimos andando como en la época de los jueces, seguimos haciendo lo que a cada uno le parece. Y Yahweh dice algo y nosotros lo negamos al tiempo que decimos que deseamos obedecerlo. Somos bastante hipócritas. Tenemos que seguir creciendo y quitando de nuestros ojos esos velos que colocamos y que nos impiden razonar correctamente, que en su misericordia Él está revelándonos uno por uno. Si no agreguemos rebeldía a nuestra desobediencia e ignorancia que venimos arrastrando, ¿no es cierto? Entonces debemos luego separar la mejor parte de todo, la parte de los primogénitos, las primicias, los diezmos, para el momento en que nos encontramos con él en las reuniones. Esto lo vamos a estudiar mejor y más a fondo en su momento. Ningún sacerdote entra solo en el Ohel Moed, excepto el sumo sacerdote cuando va al lugar santísimo, ¿no es cierto? Y este hoy es nuestro Adón Yahshua, ¿sí? No todos entramos en el Mishkan corporativo juntos, ciertamente, los sacerdotes, ¿no es cierto? O no habrá administración a Yahweh. Si no entramos, nadie lo va a administrar. Individualmente podemos orar a Él, permitirle que nos lave, nos limpie para establecer a través de Mashiach nuestra conexión con Él, ¿no es cierto? Pero no podemos ministrarlo individualmente porque no es el servicio sacerdotal que Él ha establecido. La administración es corporativa, es un banquete en el que todos los sacerdotes comen juntos en la presencia de Yahweh. Nos reunimos en el nombre de nuestro Elohim y nos reunimos en su habitación.
donde Él ha decidido, donde Él habita, nos encontramos con Él. En realidad, Él nos invita a todos a venir aquí, ¿a dónde? A su hogar, a su casa. Aquí hay un punto extraño. Generalmente los invitados a un banquete no traen la comida, ¿no es cierto? Pero venir a una fiesta con mucha comida es muy bíblico, venir trayendo la comida. Elohim invitó a todo su pueblo a reunirse, pero Él no cocinó, ¿sí? Aunque Elohim no cocinó la comida, sin embargo, Él ya la había entregado. Y a través de los diezmos y ofrendas, o sea, yo les doy para que tengan, ustedes traen esa parte y la comemos juntos, ¿sí? Vamos a disfrutarla todos juntos. Entonces, a través de los diezmos, las ofrendas, inclusive de los diferentes sacrificios, ¿sí? Porque vamos a ver que, excepto el holocausto, que es únicamente de Elohim, hay partes que eran también para los sacerdotes, ¿no es cierto? Nosotros la devolvemos a Él para disfrutarla juntos. Y esa es la idea de Yahweh. Esta es la importancia del diezmo y estas ofrendas. Son el alimento de los sacerdotes. Y ya vemos que no todos son sacerdotes. Eso es una cuestión de crecimiento, ¿no es cierto? No todos han sido ordenados y la mayoría realmente se niega a entrar siquiera. Entonces no tienen derecho a reivindicar un cargo por sus beneficios, diciendo yo soy sacerdote y hago lo que quiero, generalmente viene siendo, mientras se niegan a asumirlo en sus responsabilidades. Si se quiere ser sacerdote, hay que ser sacerdote en la parte de la responsabilidad que conlleva, que es bastante grande, como estamos viendo. Yahweh les había dado la comida enviándoles el sol, el aire, la lluvia durante todo el año, haciendo crecer las plantas, nacer las crías de los animales. Sin embargo, necesitaban cooperar con el envío de Elohim. Él les había enviado esa parte, ahora les tocaba a ellos. Hay una parte que la hace y una que nosotros debemos hacer. No creamos que la parte de nosotros es menos importante, porque Él la ha ordenado, la ha determinado para algo. En esa parte, el 90% de los creyentes falla estrepitosamente para satisfacer a Satán, ciertamente. Normalmente fallan porque son perezosos, son cómodos, son negligentes y son holgazanes. Y esperan que Él lo haga todo. Esta mayoría dice, pero ¿para qué Él necesita? Si me lo dio es mío. Toda una serie de cosas y de argumentos, ¿no es cierto? Y algunos también dicen que no quieren robarle la gloria, por lo tanto no mueven un dedo ni a palos. No se trata de eso. Todas las cosas fueron enviadas, sí, pero necesitaban ellos cooperar con Elohim para tener el producto de la tierra. Al final de cuentas, ¿quiénes fueron y lucharon en esas batallas? No fue Yahweh y los ángeles que salieron a luchar, fueron ellos mismos, ¿no es cierto? Los hombres fueron y salieron a la guerra y lucharon físicamente. Entonces hay un trabajo físico. Después cuando llegaron el primer año ellos comieron productos que no eran suyos, pero el resto de la vida tuvieron que trabajar la tierra para que siguiera produciendo. Entonces no es una cosa de magia lo que Yahweh nos da. Todas estas cosas fueron enviadas, pero necesitaban cooperar con Elohim para tener y obtener ese producto. Entonces los productos se convirtieron en diezmos y los diezmos fueron traídos para responder a la invitación, de Elohim. Si de verdad queremos ser sacerdotes, entonces empecemos a trabajar, ¿sí? Porque los sacerdotes no paraban un minuto su tarea espiritual. Y su tarea espiritual era bastante física en aquella época, ¿no es cierto? Hoy es espiritual puramente, sin embargo, también tiene sus cosas físicas. Mientras el pueblo lo que estaba haciendo, realizaba la tarea material. Por eso, en premio por su trabajo espiritual, no por un trabajo material, Yahweh les dio los diezmos en lo material, para que una cosa se reflejara en la otra. Los sacerdotes comían la comida delante de Yahweh, porque ese es el premio del que intercede, ese es el premio del que se coloca entre los hombres y Elohim. Entonces Yahweh les da el alimento que da vida, ¿sí? Porque ellos habían sido separados y purificados para poder hacer estas tareas, la había determinado todo Yahweh. El pueblo necesitaba de estos intermediarios y es sorprendente que aún hoy continúen necesitando, porque al tiempo que aseguran ser libres para no entregar a Yahweh la parte que le corresponde, tanto la material como la espiritual, porque no entregan ninguna de ellas, es la verdad, se aferran a los hombres, las enseñanzas, las tradiciones, cosas que sabemos Yahweh aborrece, porque reclaman un sacerdocio que al mismo tiempo se niegan a ejercer.
No quieren las cosas de la responsabilidad. Los creyentes son una contradicción en sí mismos. Seamos sacudidos por esta realidad y convirtámonos en sacerdotes de hecho. Todas estas cosas, todas estas ofrendas deben ser Mashiach. Cuando nos unimos deberíamos venir con Mashiach de esta manera. Tenemos que olvidarnos de todo el show que nos han querido montar, de coros, canciones y danzas y otras cosas, ¿no es cierto? Olvidémonos lo que nos sirve y vayamos a lo principal. ¿Cuánto Mashiach traemos a las reuniones? Esa es la cosa más importante. ¿Sí? La cantidad de Mashiach que llevamos a las reuniones depende de cuánto Mashiach hemos disfrutado y producido. Si no llevamos nada, es señal de tierra no trabajada. Simplemente es una tierra que ha permanecido intocada. Tenemos que trabajar en Mashiach como la tierra para poder producir a Mashiach como los frutos de la semilla que es Mashiach que ha crecido. ¿Sí? En realidad no somos siquiera nosotros los que producimos a Mashiach, sino que Mashiach mismo produce a Mashiach a través de su trabajo en nuestro interior. Por eso son sutilezas para que en otro momento se hablarán. De cualquier manera, sabemos que no hay nada que hagamos nosotros. Lo único que nosotros debemos hacer es dejar de resistirnos, dejar de tratar de retomar el control, dejar de tratar de, yo me ocupo. Esas cosas que siempre hacemos, las cuales perdón, tratamos de dejarlo de lado y de hacer las cosas a nuestra manera. Lo triste de hoy es que los creyentes, como pueblo redimido de Elohim, se unen todos con las manos vacías. Y esa es una tristísima realidad. Y están desobedeciendo de forma directa la orden del Padre. Creo que hasta ahora hemos presentado una imagen clara de cómo deberíamos unirnos, de bastantes puntos, ¿no es cierto? Las reuniones son la vida de la congregación adecuada. Las reuniones son la vida práctica de la congregación. ¿Sí? Todo lo que hacemos en estas reuniones así es una vida teórica, pero necesitamos llevarlo a la práctica y que eso se viva. Sin este tipo de reuniones no tenemos la vida práctica de la congregación. Lo que tenemos podría ser solo una especie de organización con ciertas actividades comunitarias, con suerte, ¿sí? Cuando no simples piedras sueltas con escaso crecimiento y nula edificación. Porque son piedras sueltas, no hay edificación. Pero la vida de congregación adecuada debe ser una vía de encuentro. Y ese es el punto. Antes de asistir a las reuniones, debemos estar trabajando en Mashiach. Debemos cosechar a Mashiach. Y debemos haber reunido una cierta cantidad de Mashiach para que cuando nos encontremos, vengamos llenos de Mashiach. ¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh 11? Para disfrutar de Mashiach con Elohim, tercera parte. Llenos de Mashiach. En el estudio de Shemot hemos visto lo que es un sacerdote de los post del 93 al 98 fue estudiado. Un sacerdote es uno que no solo ha sido lavado, vestido y redimido, sino también llenado por fuera y por dentro. Antes de ser salvos estábamos sucios, estábamos desnudos, éramos de naturaleza pecaminosa, estábamos vacíos por dentro y por fuera, sin nada para satisfacer a Elohim, ni siquiera nosotros mismos. Pero un día Elohim nos santificó al lavar toda nuestra suciedad, al cubrir nuestra desnudez, al redimirnos y al llenarnos por fuera y por dentro. Ahora estamos llenos de Mashiach. El agua de lavar es Mashiach, ¿sí? La ropa es Mashiach, el Redentor es Mashiach, el que nos viste, Mashiach, el que nos lava, Mashiach. La llenura también es Mashiach mismo. Nuestras manos deben estar llenas de Mashiach porque Él las ha llenado. Nuestro ser interior está lleno de Mashiach, así que tenemos algo que ofrecerle a Elohim como alimento porque Él lo ha colocado. ¿Sí? Nos ha llenado las manos para que podamos presentarnos delante suyo, ¿sí? Para que Él pueda estar satisfecho. Incluso tenemos algo para satisfacernos nosotros, saturarnos y transformarnos. Esta es la revelación de Elohim. ¿Cómo podemos practicar esto? Ponerlo en práctica. Creo que ya sabemos que tenemos que trabajar en Mashiach todo el día, ¿no es cierto? Y ya sabemos también que tenemos que venir a las reuniones con Mashiach, llenando nuestras manos, llenándonos interiormente. Pero ahora me gustaría tener comunión con ustedes sobre este punto. Tenemos que tener cierta cantidad de emuná, de fe, para creer que tenemos una porción de Mashiach. Yo les aseguro que Hasatán es un mentiroso, ¿sí? Él está engañando a muchos diciéndoles la mentira de que no tienen nada. Conozco mucha gente que dice eso todo el tiempo.
Hasatán nos ha engañado a todos. Siempre señala que no tenemos una buena actitud hacia nuestra esposa, que no salimos victoriosos en nuestra vida familiar, que somos un fracaso en las relaciones públicas, que fallamos aquí, que tropezamos allá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos atrevernos a gritar y declarar o proclamar algo? Él nos tira para abajo y nos deprime a todos. La acusación de Hasatán ha sometido a muchos. Si Aarón hubiera sido completamente victorioso, completamente limpio y puro, entonces no habría necesitado de la ofrenda por el pecado. No olvidemos que cuando los hijos de Israel se reunieron, primero necesitaron la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Incluso la palabra ofrenda implica cierto grado de redención, ¿no es cierto?, de reconexión. La sangre fue derramada sobre el altar, lo que significa redención. Cada vez que venimos a las reuniones necesitamos la sangre. Reclamemos la sangre y apliquémosla a nuestra situación. Esto equivale a hoy presentar estas ofrendas de manera práctica. De modo que experimentamos, por ejemplo, experimentamos una derrota, aún así debemos asistir a las reuniones. ¿Sí? Reclamemos la sangre, apliquemos la sangre a nuestra situación por fe. La sangre de Mashiach tiene poder, como ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto? Y por eso siempre antes de entrar a las reuniones tenemos que tener nuestra reunión personal con Él, para limpiarnos y lavarnos, para volver a ser removidos del polvo de este mundo, ¿no es cierto? Purificados, y podamos estar en pie delante de las acusaciones del enemigo. Perdón. Entonces Él dirá: no los escuches, hoy hicieron esto, hicieron aquello, ¿sí? Y Yahweh responderá: no veo iniquidad en mis hijos. No que no esté allí la iniquidad, sino que Él la ha cubierto, ha aceptado la cobertura de la sangre de Yahshua. Después tenemos que declararle a Hasatán, porque no termina ahí la cosa. Hasatán, aunque experimenté una derrota, es cierto, todavía tengo a Mashiach en mí, y aún a pesar de mis tropiezos, Él me limpia para tener acceso al Padre junto con mis hermanos. Y esa es la realidad. A veces hay que ponerse de pie y decirles a los antes: queridos hermanos, hace apenas 35 minutos fui derrotado en una situación con mi familia y tropecé y caí bastante feo. Pero he aplicado a Mashiach como mi ofrenda por el pecado, porque Él está ahí para que yo lo use de esa forma. Su sangre me ha limpiado, y me gustaría decirle a Hasatán ante ustedes que tengo mi porción de Mashiach, que no me ha sido arrebatada y que no lo he perdido ni lo perderé en ningún momento. Creo que si todos practicáramos de esta manera esa firmeza, ese afirmarnos en Mashiach en todo momento, en todo tiempo, Hasatán quedaría calladito la boca, ¿sí? Y nuestras reuniones dejarían de ser formales, secas y muertas, ¿sí? Y dejarían de ser silenciosas y demás. Si entendiéramos que debemos y podemos revertir nuestros tropiezos para derrotar a Hasatán y darle victoria, no dársela sobre Mashiach, sino entregarle la victoria a quien le pertenece y darle toda la gloria al Padre. No nos olvidemos cuando andamos así lloriqueando: ay, lo que hice, que yo... Más allá de habernos ya arrepentido y pedido perdón, lo que estamos diciendo es que no nos sentimos perdonados. No nos sentimos para nada perdonados. No estamos agradeciendo el perdón que Él derrama sobre nosotros. Al contrario, cuando declaramos la victoria, estamos levantando el reino y el acusador será derrotado. Eso es lo que importa. Mashiach ya lo derrotó. Nosotros solo tenemos que refregarle esa victoria en la cara a Hasatán, y la forma legal de hacerlo es usar a Mashiach para primero ponernos a cuentas con el Padre. Eso es básico. Hemos transgredido, ciertamente no podemos venir a tontas y a locas. Necesitamos usar a Mashiach como nuestra ofrenda para la transgresión, para la culpa, para poder acercarnos nuevamente al Padre. Pero una vez que nos hemos acercado y hemos pedido perdón, tenemos que recibir ese perdón, porque somos muy mal educados normalmente. Nos quedamos horas y horas con un sacrificio que se enfría, ¿tá? Y que no sirve de nada, porque aparentemente nosotros necesitamos, no, todavía no, porque no me siento del todo santificado, justificado o nada. Lo que estamos diciendo es que su acción no nos está sirviendo, simple y sencillamente. Entonces, cuando vamos allá, nosotros tenemos que saber
que Yahweh ve en todo momento la sangre de Yeshua sobre sus hijos, ¿sí? Por lo tanto, la ve sobre nosotros también y sobre nuestras transgresiones, por supuesto, habiéndonos nosotros arrepentido correctamente. Una vez que eso está resuelto y presentado delante suyo, somos nuevamente bendecidos para salir adelante y seguir caminando, seguir resolviendo todas las cosas que todavía tenemos pendientes. No hemos terminado de resolver la vida en ese momento y sin embargo tenemos que hacer muchas cosas y llorisqueando no podemos hacer absolutamente nada, sino decir que su perdón no nos ha alcanzado. Venimos entonces con un Mashiach resucitado que ofrecemos con amor para el Padre y al cual disfrutamos. Si no lo disfrutamos, no tenemos nada. Si estamos llorisqueando, no estamos disfrutando. Y se nos nota de lejos que estamos mucho más preocupados con las sensaciones de nuestra propia iniquidad que con el regalo de Mashiach que nos ha librado de todo eso. Así que esto es la parte importante. ¿Han notado que en todas estas diferentes clases de ofrenda, inclusive una ofrenda por el pecado, los sacerdotes que están todos limpios, tienen derecho a comer una porción? Sí, excepto la del holocausto que ya hemos dicho, ¿sí? Y lo mismo sucede con la ofrenda de la culpa. Por supuesto, el holocausto era quemado por completo, ya lo dijimos. Con la ofrenda de harina, que parte era quemada para el alimento de Elohim y el resto era para la comida de los sacerdotes. Los sacerdotes no comían comida secular, ¿sí? Ellos comían de las ofrendas de harina y las ofrendas de carne. El sacerdote no come de la comida del mundo, ¿sí? Come de la comida que ha pasado a través de Mashiach. Entiendan esto porque esta parte es muy importante. Aquí hay un tipo muy fuerte y muy grande para que se sepa cómo es que tenemos que estar posicionados para ser sacerdotes. El sacerdote no puede comer ningún otro tipo de comida que no haya pasado antes por el altar. Así que la ofrenda de paz, por ejemplo, también es una ofrenda muy rica y una porción para Elohim, ¿sí? Una porción para el pueblo que hace las ofrendas y una porción para los sacerdotes. Acá hay una comunión total. Esa es la ofrenda de Shalom, ¿no es cierto? Es una ofrenda que satisface a todas las partes, que trae unión a los de cerca y a los de lejos, trae alegría a todos. Así que todo el mundo queda satisfecho, todo el mundo tiene paz, todo el mundo tiene alegría. Esta es la verdadera Shalom, ¿sí? Aleluya. Esta es la verdadera Shalom. Esto es ofrecer a Mashiach Elohim como alimento y comerlo nosotros mismos, ¿sí? Y así nos regocijamos en lo que comemos. Eso que comemos se constituye en nosotros mismos porque esa es la ley de la alimentación. Así que no se olviden estas tres palabras: ofrece, come y regocíjate, que son los tres principios, ¿no es cierto?, de un encuentro: ofrecer a Mashiach, comer a Mashiach y regocijarnos en Mashiach. Bueno, habiendo terminado ahora la charla, vamos a reunirnos en unos minutitos en el Meet y les paso como siempre el link en pocos minutos. Shalom, hermanos.